acuerdo al escritor norteamericano Eric Hoffer, cada intenso deseo es tal vez el deseo de ser diferente de lo que somos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares todos los días y vamos a darle comienzo a esta hora de soluciones y reflexiones. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, solo quiero vivir con mi verdad y ellos no lo entienden. Parece que estamos viviendo con una extraña y no con la niña que criamos y queremos. Si ellos no quieren comprender, es su culpa, no la mía. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mike, ¿qué edad tú tienes? Tengo 16 años. 16 Sí. años. Ok, eres menor de edad. ¿Ellos son tus padres? Sí, son mis padres. ¿Y ustedes le han dado la autorización y el permiso para que él venga a demandarlos a esta sala? Sí, doctora ¿Sí? Polo, sí. Pero mire, queremos resolver esto aquí ya, porque ella es nuestra hija. Venimos Hijo. aquí. Michelle. Hija, Michelle. No, hijo. Bueno, ahora estoy muy confundida, confundidísima. Y como él es el demandante, voy a conversar. ¿Por qué tus padres te dicen ella? Dicen que soy una niña. Pero yo sé que yo soy un niño. ¿Y por qué ellos dicen que tú eres niña? Cuando yo nací en México. Y luego me trajeron a los Estados Unidos cuando tenía 5 años. Me mandaron después a una escuela solo para niñas. Cuando crecí, me enseñaron todo de la sexualidad. Y me enteré que me gustaban las niñas. Entonces yo pensaba que soy lesbiana. Pero luego después, cuando entré al high school, todos los niños se burlaron de mí. Como sabían que tenía algo diferente. Yo también sabía que yo tenía algo diferente. Ok. Entonces, mi mamá se enteró que me gustaba vestir como un niño. Así me gusta. Esto soy yo, Mike. Pero a ella no le gustan. Y luego se enteró que tengo novia. Tampoco no le gustó. Claro. Dice que estoy enferma, algo así, no sé. Y luego me quiso llevar a un doctor que me den unos exámenes y no sé qué. Entonces me enteré que tengo 2 sexos. O sea, que naciste con los 2 sexos. Sí. Eres hermafrodita. Sí. Que es la palabra hermaphrodite en inglés. Sí. Y luego quieren que me den una operación para ser niña. Pero yo no quiero, yo soy un niño, me llamo Mike. Yo sé que yo soy... No, yo soy Mike. Ustedes O sea, saben que yo tú soy Mike. Ok, y tú has venido aquí hoy a demandar a tus padres. ¿Y qué tú les pides a ellos? Una emancipación. Una emancipación. En otras palabras, tú quieres que yo te declare adulto para que tú puedas hacer lo que tú deseas. Sí, porque yo soy un niño. Ok. Entonces, si yo te emancipo, si te declaro adulto, ¿cómo te vas a mantener? Tienes que poderte mantener y sostener. Sí. Tienes que pagar renta, comida, ropa. Sí. ¿Cómo vas a hacer? Yo trabajo. Voy a la escuela y luego voy al trabajo después. ¿En qué trabajas? En el Ok, en una tienda de comida. de comida, sí. Ok. ¿Y trabajas a tiempo completo o a medio tiempo? ¿Part-time o Part-time. Part-time. Ujú. Pero eso no es suficiente para mantenerte. Yo me fui de la casa de ellos porque no me gustaba. ¿Y con quién estás viviendo? Vivo con mi tía porque ella me apoyó. ¿La tía, hermana de tu mamá o hermana de tu papá? Hermana de mi mamá. De tu mamá. Sí. Y ella te apoya. Sí. Ok. Bueno, Lorenzo y Margarita, ¿cómo responden? Buenas tardes, doctora Polo. Buenas tardes. Le voy a hacer una breve historia de lo que está pasando acá. Yo soy mexicana y yo conocí a mi esposo en México y vivía en un rancho y él fue para allá de vacaciones con una familia y ahí nos enamoramos, nos casamos y bueno, nació Michelle. Mike. Michelle, mija. Te dije Eres que soy Michelle, Mike. mija. Soy Mike. Bueno, estamos aquí por esa razón. Entonces, lo que sucede es de que él se regresó. Michelle nació allá y como en los pueblos se acostumbra que uno pare con comadronas y bueno, todo el rancho era lo mismo. Ok. Cuando la niña nació... Niño.
Niña. Ok, La momentito. comadrona. Sí. ¿Por qué determinaron que era niña? Mire, la niña, cuando la niña nació, la comadrona me dijo, hey, ¿qué pasó acá? Se asombró, me dijo, hey, nunca había visto yo esto. Dijo, la niña tiene un clítoris muy grande. Le dije, bueno, no se preocupe. Usualmente la familia es así. Pues tampoco era tan exagerado así que se viera. Usualmente parece que la niña dice que últimamente que le ha crecido. Entonces sucedió así. A los 5 años la trajimos para acá. Así es, vinimos aquí, todo bien, nuestra hija la amamos. Hijo, ya te Ok, dije que díganme sí. una cosa. ¿Cuándo ustedes comienzan a notar? Porque ustedes decidieron criarla como una niña, Sí es, doctora. pero pudo haber habido otra opción. Criarla como un niño también hubiera funcionado. ¿Cuándo ustedes comienzan a notar que hay algo diferente en el comportamiento de Michelle, que no es como una niña de su edad, una compañerita de clase de su edad? ¿En qué momento? Porque tiene que haber habido un momento que ustedes dijeron, aquí hay algo raro. Sí, pues, doctora, habían muchos comentarios de Espérese. nuestros vecinos y la familia que la veía y... Ok, pero quiero saber, cuando regresemos, voy a hacer un corto receso, más o menos a qué edad comenzó ese cambio que ustedes veían. Regresamos después de este corto receso. No se vayan.